Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Yo voy a repetir esto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Levante su mano, pidamos al Señor que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que nos imparta sabiduría, entendimiento, revelación, discernimiento, iluminación, para poder recibir su verdad en nuestro espíritu, y que su palabra en esta hora, cuán viva y eficaz, establezca en nuestro corazón el propósito de Cristo, que podamos ser en esta hora afirmados en salvación, en bendición. Oh Dios mío, Padre, que podamos salir de este lugar, oh Dios, conociéndote mejor, entendiéndote mejor, Señor, sirviéndote mejor. Espíritu Santo, te rogamos que nos guíes, por favor. Te pedimos, Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento, abre nuestros sentidos espirituales, Señor. Disponemos nuestra alma para que tú la ministres, para que tú trates con nuestra vida por medio de tu palabra. Tu palabra es lumbrera en nuestro camino y lámpara en nuestros senderos, Señor. En esta hora, Dios mío, alumbra de manera especial el camino y la senda de la vida de aquellos que tú quieres tratar en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero que se tome un momentito para que usted se pueda acomodar. Creo que hay algunos asientos disponibles por acá para que puedan acomodarse en el nombre del Señor. Estamos en un proceso, llevamos un curso como Casa de Fe sobre una palabra que Dios nos está enseñando. Es una palabra de sabiduría, es una palabra de conocimiento la que Dios nos está impartiendo. Y para mí es de mucho regocijo, de mucha expectativa, porque cuando la palabra de Dios es soltada sobre nosotros, algo tiene que pasar. De manera que estas verdades que Dios está trayendo de la persona de nuestro Señor Jesucristo son verdades que trascienden el tiempo, trascienden todo y nos conectan con nuestro destino profético. Para mí, pasar a la segunda parte de todo lo que hemos estado enseñando es una bendición. Gloria al Señor. La verdad de la semana pasada que el Señor nos estuvo impartiendo, hacíamos el paralelo y hablábamos acerca de lo que significa los tipos, las figuras, las sombras que el Antiguo Testamento ocultó acerca de Cristo, acerca de la obra de Cristo. El Antiguo Testamento fue la antesala, fue la preparatoria para que Cristo sea revelado. Por eso es que desde el principio el Señor siempre ha estado presente. El Señor siempre ha sido el eje central de toda la obra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Cristo es el centro de las Escrituras. Cristo es el objetivo de las Escrituras. Cristo es el fin de las Escrituras. De manera que desde el principio Él ha estado allí, pero Él no se manifestó en el principio como lo ha hecho en otras dispensaciones. El martes hablábamos de las 7 dispensaciones que Dios ha establecido sobre la humanidad. Estamos en la 6ª dispensación.
estamos en la dispensación de la gracia. Estamos en la dispensación donde el Señor ha hecho manifiesto su amor conforme a Juan capítulo 3 verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó. ¿Cuándo lo entregó? En la dispensación de la gracia. No lo entregó antes, sino que Dios tiene un tiempo para cada cosa y Dios tiene una agenda divina. El propósito de Dios está calendarizado divinamente, de manera que nada sucederá antes ni después, sino en el tiempo justo y propicio que Dios así lo ha determinado. De manera que desde la antigüedad el Señor ha estado presente. Y con estos dos versículos, Génesis capítulo 1 con Juan capítulo 1, su verso 1. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que está hecho fuese hecho. De manera que Cristo desde el principio ha estado activo, ha estado ejecutando todo el plan eterno del Padre. Cristo ha sido y es la causa de todo lo que existe. Repito, Cristo es la causa de toda la creación. Cuando el Padre determinó crear el cielo y la tierra, Cristo fue la palabra que ejecutó el deseo del Padre. Por eso que Cristo nos dice a nosotros que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. De manera que desde el principio Cristo ha estado ejecutando la voluntad del Padre eterno. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Al Padre nadie le ha visto jamás, pero el Hijo, Cristo, lo ha dado a conocer. De manera que desde el principio el Padre ha tenido bajo un velo misterioso a Cristo hasta el tiempo de la gracia. Pero Cristo, fíjese bien, en la antigüedad pareciera que el Padre estaba en ejecución y el Hijo estaba en el anonimato. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento es como todo lo contrario. El Padre pasa como a un anonimato y Cristo pasa a representarlo. Cristo pasa a la escena y ahí se ve la obra del Padre, la obra del Hijo, juntas desde el principio de los años, siglos, y desde el principio que conocemos en Génesis 1. Y podemos ver a Cristo reflejado en cada libro del Antiguo Testamento, en todas las ceremonias que usted puede leer y conocer de la Biblia. Todas esas fiestas, todos esos sacrificios, todas esas obras, todo ese simbolismo sacerdotal, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento conocemos, todo eso era una prefiguración acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que en Génesis empieza la prefiguración de Cristo en la vida de Adán. Adán, como cabeza de la creación visible, era quien tenía la responsabilidad sobre todo lo creado. Pero Cristo se le identifica como el postrer Adán, que es el cabeza no de lo creado, sino de todo el universo, de lo que está en el cielo como también lo que está debajo de la tierra. Y la semana pasada estuvimos viendo el paralelismo, la comparación. Vimos cómo
Adán y Cristo jugaron un papel importante en semejanza. Gloria al Señor. Y para tenerle un poquito de luz para aquellos que no pudieron estar, decíamos que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero Cristo era la imagen visible de ese Dios invisible. Adán fue creado para ser compañero de Dios, tener comunión con Dios. Cristo siempre ha tenido comunión con el Padre. Y Él lo dice claramente en Juan capítulo 17, el Padre y yo somos, ¿verdad? Estamos unidos. Yo soy en Él, Él es en mí. El Padre y yo somos la misma cosa. De manera que vemos cómo hay una comparación entre Cristo, entre Adán y Cristo. Pero en el huerto, y quiero conectar esto acá, en el huerto del Edén, cuando nosotros analizamos la comparación entre Adán y Cristo, que guardan relación, porque el Adán terrenal y el Adán espiritual tienen una obra que nosotros necesitamos aprender. El Adán terrenal no fue creado solo en el huerto. Dios le dio una ayuda, le dio una compañera. Y si al principio el Señor le dio al Adán terrenal una compañera, creó una ayuda idónea, le dio una esposa. Yo pregunto, ¿usted cree que el Adán celestial, el Adán eterno, aleluya, no tendrá también una compañera, no tendrá también una esposa? Yo creo que sí. Así como Dios en el principio le dio al Adán terrenal una mujer física, a Cristo también, que es el Adán celestial, el postrer Adán, también el Padre eterno le tiene una compañera, y esa compañera se llama la iglesia del Señor. Aleluya. Alguien puede levantar su mano. Te vengo a decir, tú no eres cualquier cosa. Tú eres la iglesia, pero también eres la esposa de Cristo. No tan solo eres la esposa de Cristo, también eres el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. De manera que no hay Adán sin Eva. Vamos, díselo a tu hermano que está a tu lado. No hay Adán sin Eva, como tampoco hay Cristo sin iglesia. Alaba la gloria. No hay Cristo sin iglesia. Y cuando hacemos este paralelismo, esta tipología, y extraemos la sombra o la verdad de esta sombra, podemos encontrar que la esposa de Adán fue designada por Dios antes de ser creada. Asimismo, la iglesia de Cristo fue designada por Dios desde antes de la fundación del mundo. La esposa de Adán en el huerto fue creada por Dios mismo. La esposa de Cristo, el postrer Adán, está siendo igualmente formada por Dios. Ay, por favor. Estamos siendo formados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que es perfecto, aleluya, conforme a la estatura de quién, de aquel con quien nos vamos a casar. Y nos dice la palabra del Señor que Cristo, aleluya, viene a buscar una iglesia gloriosa y se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga de qué avergonzarse. A la iglesia espiritual se les tiene el vestido de novia preparado. Dile a tu hermano, te tienen tu vestido para el día de la boda del Cordero. Alaba la gloria del Señor.
La Biblia dice que a nosotros se nos entregarán y se nos ha reservado vestidos blancos de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Alaba la gloria del Señor. Usted no va con ese saquito de la paca que usted ha comprado para allá. Alaba la gloria de Dios. A usted le tienen vestiduras blancas, a mí me tienen vestiduras blancas. Gloria al Señor. La esposa de Adán en el huerto tuvo vida porque del costado de él fue extraída. La esposa de Cristo, que es la iglesia, vive porque el costado de él fue herido en la cruz del Calvario. La esposa de Adán en el huerto fue parte de su cuerpo. La iglesia de Cristo no es parte de su cuerpo, sino su cuerpo mismo. Nosotros vemos que Eva fue creada para ser ayuda idónea de Adán en el huerto. La esposa ha sido formada para ser también la ayuda, el compañerismo que debe de establecer la iglesia con su Salvador para cumplir el propósito del Señor. Adán le fue presentada a su esposa, él no salió a buscarla. El Espíritu Santo, en un abrir y cerrar de ojos, transformará la iglesia. Alaba la gloria del Señor. En un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible será vestido de incorrupción. Alaba la gloria del Señor. Y esto mortal será transformado en inmortalidad. Y seremos levantados y arrebatados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y eso de recibir al Señor en el aire, no eres tú que vas a salir a buscarlo, es que el Espíritu Santo levantará la iglesia que ha lavado, la iglesia que ha sido redimida, la iglesia que ha sido comprada para entregársela al Señor de gloria. Decirle a Cristo: aquí está la iglesia, aquí está tu amada, aquí están tus redimidos. Alaba la gloria del Señor. Aquí están los que pelearon la buena batalla. Aquí están los que perseveraron hasta el fin. Aquí están los que guardaron la fe. Alaba la gloria de Dios. Aquí están los que no negaron tu nombre. Aquí, ay, por favor, alguien tiene que agarrar esto. Aquí están aquellos que no han negado tu nombre, Señor. La esposa de Adán fue parte de su gloria. La iglesia de Cristo es su gloria. La esposa de Adán compartió con él su señorío. La esposa de Cristo compartirá con él su dominio. Dale un aplauso al Señor. Y vemos todo este paralelismo en la palabra del Señor. Y podemos reconocer que el Señor es poderoso para traer toda su revelación a nuestra vida. En la medida que nosotros nos vamos acercando a Él, Él nos va haciendo entender por qué permitió todo lo que permitió en el pasado. Cómo Dios ha venido trabajando con la humanidad para Él cumplir su eterno propósito. Y cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, su capítulo 10, podemos encontrar elementos importantes. Y yo quiero que vayamos a las Escrituras y consideremos estos versículos, por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué es lo que tenía la ley? Una sombra
Gloria al Señor. Una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. En otras palabras, la ley tenía una especie de fotografía del propósito del Señor. ¿Qué es lo que tenía? Una fotografía. Pero la fotografía no tiene vida. La fotografía no tiene esencia. La fotografía no tiene realmente sustancia. Simplemente es una imagen muerta. Es una imagen que no tiene cómo hacer efectos sobre nosotros. Alaba la gloria del Señor. Una fotografía puede tener la imagen suya, la imagen de su papá, gloria al Señor, y alguien tener esa imagen guardada, pero eso no significa que lo tenga usted guardado. ¿Alguien está aquí? Que lo tenga usted guardado. Simplemente tiene una imagen, no a usted. Por eso es que tú ves la gente hoy en día que andan con afiche del presidente, pero no tienen una relación con el presidente. Alaba la gloria del Señor. Usted lo ve que andan levantando pancarta de un candidato, pero no tienen una relación con ese candidato. Tienen la imagen, pero no tienen la esencia. Tienen la imagen, pero no tienen la naturaleza. Tienen la imagen, pero no tienen la persona. Alguien está aquí en esta hora. Y la ley tenía la imagen de todo lo que Dios quería hacer, pero no tenía la sustancia, la vida, el efecto, la realidad para cambiar a los hombres. Gloria al Señor. Entonces dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, porque solamente es una sombra. Gloria al Señor. Hay gente que se empantan hasta de su propia sombra. Pero yo te vengo a decir, la sombra no mata. Alaba la gloria de Dios. La sombra no mata. Si yo le digo a usted, te voy a regalar una CRB, te voy a regalar una CRB del año, y yo vengo y te la traigo. Mire cómo está ese sol allá afuera. Allá afuera hay un sol candente, y yo paro, gloria al Señor, la CRB, y la voy a poner en una posición que de repente de un lado le da el sol, pero del otro lado da la sombra, y se ve como la silueta de la CRB. Y yo te digo, te voy a regalar una CRB, gloria al Señor, y usted se va a poner contentísimo, por supuesto. Y yo lo llevo al lado del vehículo y te digo, mira, ahí está la CRB, y te señalo la sombra. Pero que la sombra tiene la imagen de ¿qué? De la CRB. ¿Qué usted me va a decir a mí? Pastor, pero ¿y ese relajo suyo? ¿Y qué yo voy a hacer con una sombra? Yo no puedo hacer nada con una sombra. Yo no me una sombra no me puede transportar. Por favor, ¿alguien está aquí? Una sombra no me puede transportar. Una sombra no me puede dar el beneficio. Una sombra no me puede realmente acomodar. Alaba la gloria de Dios. Una sombra no puede cubrirme. Aleluya, del sol. Aleluya. Así mismo fue en el Antiguo Testamento. La sombra no pudo resolver el problema del pecado. La sombra no pudo resolver el problema de la falta de relación del hombre con su Dios. Pero la sombra te daba una idea de que había algo. Alaba. La sombra te daba una idea de que había algo. Gloria al Señor. La sombra no tiene color. La sombra no se mueve a menos que la realidad se mueva. Por favor. Por eso
es que la sombra no busca la vaca, sino que la vaca busca la sombra. Porque la sombra es estática. La sombra tiene que ser movida por algo o por alguien. Por eso Cristo dijo: Padre, quítalo primero. Ay, por favor, Padre, quítalo primero. O sea, quita la sombra. Quita la sombra. Porque la sombra no puede hacer lo que yo voy a hacer. Déjeme avanzar un poquito. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Escúcheme bien. La sombra no era el fin, sino un anticipo de lo que venía. Alaba. La sombra anunciaba lo venidero. La sombra anunciaba que había algo detrás de todo lo que Dios estaba haciendo. Yo vengo a decirle a alguien: no te preocupes si tú no ves tu horizonte claro en el propósito. Si apenas ves una sombra nebulosa, el Dios que te llamó, alaba la gloria de Dios, el Dios que te escogió, sabrá traer luz sobre lo que tú no entiendes, sobre lo que tú no puedes divisar. Lo único que te digo es que siga caminando como viendo el invisible, que siga caminando como viendo al Dios que te llamó de las tinieblas su luz admirable, que siga confiando en su palabra, que siga confiando en sus promesas. Dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. En otras palabras, el antiguo pacto, la ley solo era algo que Dios utilizó para llevarnos a un conocimiento mayor. Como nos lo dice también el libro de Colosenses, su capítulo 2, verso 17. Dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Cuántos son cuerpo de Cristo? Oh, dale gracias, Señor, por ser parte del cuerpo de Cristo. La sombra comunicaba el esquema y las figuras para el cumplimiento de todo lo que Cristo ya tenía preparado. Pero la sombra simplemente no podía resolver el problema. La sombra no fue mala. Diga conmigo: no fue mala. Porque en un momento determinado el Señor guió al pueblo bajo una sombra, bajo una nube. Alaba la gloria de Dios. El Señor guiaba a la nación de Israel por el desierto. De noche una columna de fuego, y de noche una columna de fuego, y de día una columna de nube. Y la Biblia dice que cuando la gloria de Dios descendía, era como una nube que descendía. Y cuando el Señor llamaba a Moisés a la cima del Sinaí, dice que una nube espesa cubría todo el lugar. De manera que la sombra no fue algo malo. La ley no fue mala. Diga conmigo: la ley no fue mala. La ley no fue algo que no se deba de contemplar. Sí, la ley sirvió de ayo, dice el apóstol Pablo. ¿De qué? De ayo, de guía. Gloria al Señor. Para el Antiguo Testamento la sombra puede decir mucho. De manera que esto es muy importante lo que le voy a decir. Para Israel en la antigüedad, el sol estaba atrás de ellos. El sol estaba detrás de ellos. El Señor envió la sombra delante y Él se quedó detrás. Cuando a ti te da el sol en la espalda, la sombra se ve en el frente.
Cuando el Señor le dijo a Moisés, tú no verás mi frente, sino que verás mi espalda. Él simplemente vio la espalda, vio lo que estaba atrás. El Señor en la antigüedad estableció la sombra adelante y Él se quedó detrás para en su momento revelarse. La sombra estaba delante de Israel. La sombra estaba delante de Israel. Ay, 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 ay. Pero cuando Cristo vino, la sombra no está delante, sino que la sombra ahora queda atrás. Queda atrás. Ahora lo que nos resplandece es la gracia del Señor. Ahora lo que nos resta a nosotros es poder caminar bajo el resplandor de la gloria de Cristo. De manera que ahora en Cristo nosotros no podemos operar ni caminar bajo sacrificios de una sombra, bajo ritos de una sombra. Ahora en Cristo nosotros no caminamos bajo un tipo, bajo una imagen, sino que ahora caminamos bajo y con la realidad de Cristo en nuestras vidas. La sombra no pudo cambiar el corazón del pueblo, pero cuando nosotros estamos en Cristo, como dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo pasa la sombra, pasa la ignorancia, aleluya, y viene la realidad de Cristo que viene a cambiarnos. Por eso es que todos los ritos, todos los sacrificios del antiguo pacto no podían quitar el pecado, no podían quitar la conciencia del pecado, no podían borrar la culpabilidad. Por ende, siempre se tenía que estar haciendo un sacrificio continuo y constante. Y ello de repetir indicaba que el pecado no había sido removido, que la culpa no había sido removida. Pero cuando vemos a Juan bautizando y ve a Cristo llegar, viene la revelación de Dios y él puede gritar y decir: he aquí el Cordero de Dios. Ay, el Cordero de Dios que quita, no que lo cubre, no que lo tapa, no que lo resuelve momentáneamente, sino que lo quita, lo elimina, cancela toda la consecuencia sobre nuestras vidas. Por eso es que si tú has venido a Cristo, aleluya, tus pecados fueron quitados. Puedes dormir tranquilo porque el diablo no te puede condenar por aquello que ya Cristo quitó del camino. Creyentes que viven atormentados por algo que hicieron hace 5, 10, 15, 20 años. Hoy te vengo a decir que tus pecados, por más rojos que fueron, la sangre de Cristo tuvo el poder para limpiarte, para cambiarte y hacerte puro y santo en su presencia. No hay necesidad de volver a los ritos, a guardar días, a guardar dietas. Alaba la gloria de Dios. Andar con un kipá en la cabeza, a guardar el Shabbat y todos esos ritos que eran tipo y sombra de lo que ha de venir.
Ahora yo no tengo que guardar un día, ahora yo tengo que retener a Cristo en mi corazón, porque un día no es mi reposo. Ay, 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 por favor, un día no es mi reposo. Un día no te puede dar reposo. Quien da reposo a la vida del hombre se llama Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Venid a mí todo el que esté trabajado y cansado, que yo lo haré descansar. No es guardar un día. Lo que nos da reposo es contemplar la obra de Cristo realizada, la cual nos beneficia para estar en paz ante la presencia del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es tu paz. Él es tu reposo. Él es el que calma. Aleluya. De manera que el pueblo anteriormente no tenía paz, porque siempre se le estaba recordando el pecado, la angustia, se le estaba recordando sus debilidades, su incompetencia, su insatisfacción de ese sacrificio que habían realizado, y por ende tenían que volver continuamente. El sacerdote no tenía paz, el sacerdote tenía que estar continuamente elevando sacrificio por él y también por el pueblo. Alaba la gloria del Señor. El sacerdote no podía, aleluya, descansar año tras año, continuamente haciendo sacrificio. El tabernáculo era un tabernáculo glorioso, aleluya, tenía muchas piezas sagradas, pero había algo que hacía falta en el tabernáculo terrenal que el celestial sí lo tiene. Es que en el tabernáculo terrenal no había asiento para el sacerdote, porque el sacerdote no se podía sentar, porque siempre estaba en una obra pecaminosa, resolviendo problemas de pecado. Pero cuando Cristo vino, resolvió el problema del pecado en la cruz del Calvario, y dice la Biblia que se sentó, alaba la gloria de Dios, se sentó a la diestra de Dios Padre. Ahora Él no está haciendo sacrificio continuamente, porque Él fue el cordero inmolado, el cordero perfecto, el cordero que llenó las expectativas del Padre, el cordero que suplió la demanda del juicio de Dios. De manera que es importante que usted entienda esta verdad. Una expiación que se debe realizar continuamente no expía. Una expiación que debe de realizarse continuamente no expía. Esto es una verdad que tiene que calar el corazón de alguien. No tiene que estar arrepintiéndote del mismo pecado todos los días, porque con un sacrificio fue suficiente. Con un perdón es suficiente. Por favor, con una justificación es suficiente. Con un bautismo es suficiente. Con una gracia es suficiente. De manera que todos los toros, como dice la palabra del Señor, porque la sangre de los toros y de los machos cabritos no pueden quitar los pecados. Pregúnteme por qué, pastor. ¿Por qué? Porque los animales son criaturas irracionales. Porque los animales no tienen ley moral. Los animales no saben lo que es bueno y lo que es malo. Los animales no tienen una conciencia de su destino. Los animales, su destino es temporal, porque su vida está en su sangre. Alaba la gloria de Dios. Porque los animales no tienen alma.
Por favor, no tienen alma. Por eso es que los toros no podían resolver el problema ante la presencia del Señor. En cambio, Cristo entró como un cordero prefigurado. Alaba la gloria de Dios. Pero ese cordero no era un animal de 4 patas, sino que era el Hijo de Dios prefigurado en esa forma, bajo esa sombra. Y Él sí tiene alma. Ay, por favor. Él sí conoce la ley moral. Él sí tiene conciencia. Él sí sabe lo que es pecado. Alaba la gloria de Dios. Ay, ¿cómo va a ser, pastor? Si Cristo sabe lo que es pecado. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Y Él es nuestro sacerdote, que puede compadecerse de nosotros, porque vivió en carne propia lo que se padece en un cuerpo pecaminoso. Ay, por favor. Él sabe lo que es ser atraído por la carne. Alaba la gloria de Dios. Él sabe lo que es ser persuadido por el pecado. Él sabe lo que es ser atraído por lo prohibido. Él sabe lo que es padecer en una área de la vida, en debilidad, en conflicto interno. Él sabe lo que es sentir el abandono por causa de una condición pecaminosa. Alaba la gloria de Dios. Él lo sabe. Él lo sabe. De modo que Él puede compadecerse de nosotros. Así que no te preocupes. Tú tienes un intercesor. Tú tienes alguien que intercede. Y la Biblia dice que Cristo tomó su sangre. No la de un toro, no la de un cabrito, su propia sangre. Dios mío. Y hizo correr su sangre. Ofrendó su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Alaba la gloria del Señor. Y Él derramó allí para poner fin al imperio del pecado y establecer por medio de su sangre un camino que dé esperanza. A través de su obra llevarnos a Él, de vuelta a nuestro Creador, porque de Él venimos y a Él tenemos que volver. Somos obra de sus manos y Él hizo todo lo que tenía que hacer para llevarnos nuevamente a su presencia. De modo que en el tabernáculo no tan solo se hacía sacrificio, sino que también el mismo tabernáculo era parte de su obra y presencia en la tierra. Y yo quiero concluir con algunos simbolismos bíblicos. En el huerto del Edén, el Señor diseñó todo para que su presencia habitase, para que su presencia esté allí en el huerto del Edén. Diseñó todo para tener una comunión íntima con el hombre en el huerto. El huerto era una especie de tipo y forma de habitación donde el Eterno tenía comunión, aleluya, con Adán y Eva. Dese cuenta que el Señor sopló sobre Adán aliento y vino a ser un ser viviente y lo dejó hasta ahí. Y siempre yo me he preguntado por qué, si puso sobre él su aliento, le puso al lado el árbol de la vida. Si tú me das aliento y yo vengo a ser un ser viviente, un alma viviente, entonces ¿para qué me pones el árbol de la vida al lado? Si ya yo estoy vivo, no necesito que tú pongas un árbol de vida al lado. Alaba la gloria de Dios. Y el Señor
me ministró que en el huerto del Edén, Adán vino a tener conciencia de la realidad de Dios, no de la vida de Dios. Por favor, alguien tiene que agarrar esto. Sabía que había un Dios poderoso, sabía que había un Dios temible, sabía que había un Dios santo, sabía que un Dios justo, sabía que un Dios que se paseaba en medio del huerto. Aleluya, pero no tenían la vida de ese Dios dentro de ellos. Para ellos poder tener la vida tenían que comer tenían que comer del árbol, tenían que echar mano del árbol. Por eso es que cuando el hombre peca, el Señor quita el árbol de allí, porque no podía, amado, permitir que el hombre pasara la eternidad en una condición de pecado. Vamos, agarre esto en esta hora. Ahora, gloria al Señor, la presencia estaba en el huerto, pero no estaba dentro de ellos. Alaba la gloria de Dios. Tenían la vida existencial, pero no tenían la vida zoe de Dios dentro de ellos. La vida física, pero no tenían la vida eterna dentro de ellos, porque el único que da vida eterna se llama, ay, por favor, Jesús de Nazaret. Vamos, agárreme esto en esta mañana. Por eso es que en el huerto está la presencia del Señor, pero no está dentro de ellos. El huerto era una habitación, era una especie de tabernáculo donde la presencia de Dios estaba llamada a habitar. Alaba la gloria del Señor. Pero como el hombre peca, el Señor tiene que quitarlo del lugar donde su presencia se pasea. Alaba la gloria del Señor. Ay, ay, ay. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya, 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 aleluya. Permítame unos minutitos más. El hombre peca, es sacado del huerto donde se suponía que estaba la presencia gloriosa del Señor. Ay, ay, ay. Que estaba su seguridad, que estaba su placer, porque la presencia de Dios da placer. Si no siente placer es porque no tiene la presencia. Ay, por favor, cuando tú tienes la presencia, no cualquier cosa te llena, porque la presencia es suficiente. He dicho que la presencia es suficiente. El hombre peca, es sacado del huerto. Ahora, ¿dónde está la presencia del Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Luego viene el Señor y le dice a Moisés, aleluya, levanta un tabernáculo donde yo ponga mi presencia, donde yo habite en medio de vosotros. Alaba la gloria del Señor. Y se levanta un tabernáculo. Y usted conoce cómo estaba distribuido ese tabernáculo. Ese tabernáculo tenía áreas puntuales, divisiones puntuales. Tenía los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Tenía divisiones. Todo eso, el pueblo no podía pasar hasta el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote una vez al año podía cesar allí, y con mucho cuidado. Alaba la gloria de Dios, porque si entraba al lugar santísimo sin estar en la condición de santidad moral ante la presencia, era un hombre muerto, porque la presencia que da vida también te mata. No me mire así. Que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Daba la gloria del Señor. Y ahora Moisés levanta un tabernáculo. Levanta un tabernáculo movible, transportable. Y eso de que un tabernáculo que se puede mover era una tipología de que la presencia de Dios no es estática. Ay, por favor. Por favor, dale un codazo a tu hermano. La presencia no es estática. Todo el que está, aleluya, conectado de la presencia, siempre se estará moviendo en el propósito. Las aguas del Espíritu siempre estarán en movimiento. Las aguas del Espíritu siempre lo van a estar moviendo al cumplimiento de la voluntad de Dios.
Y esa presencia se movía. La Biblia dice que cuando Dios levantaba la nube y la nube se movía, había que recoger el tabernáculo y salir corriendo con el tabernáculo al hombro, y establecer el tabernáculo donde la nube se detenía. Gloria al Señor. La presencia estaba en el tabernáculo, pero no estaba en el pueblo. Ay, por favor. La presencia estaba en el tabernáculo. Por eso es que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios solo venía sobre profetas, reyes y sacerdotes. Sobre ellos, no dentro de ellos. Y vino el Espíritu de Jehová sobre mí. Alaba la gloria del Señor. Y todo esto hablaba de una simbología de lo que venía. Cuando el pueblo levanta este tabernáculo, luego llega el periodo de Salomón. Salomón levanta un tabernáculo establecido en Jerusalén, el gran templo de Jerusalén, esplendoroso, donde la reina Saba fue a hacer tributo allí, y parecía que la presencia de Dios ya había encontrado reposo, que no iba a andar de aquí para allá ni de allá para acá. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel se apartó de los mandamientos, los asirios destruyeron el templo. Destruyeron el templo. Alaba la gloria de Dios. Que luego tiene que venir entonces Esdras, Nehemías a restaurar todas las cosas, porque el templo, el tabernáculo donde moraba la presencia de Dios, gloria al Señor, había sido destruido. Pero todo eso apuntaba a algo más importante. Gloria al Señor. Cuando destruyen el templo de Jerusalén, ahora ¿dónde está la presencia? Y todo eso hablaba ahora del acontecimiento más importante. Ahora la presencia del Señor no iba a estar en cuatro paredes, ni en un edificio, ni en cortina, ni en muebles de madera. Ahora la presencia viene hecha persona. ¡Alaba! Por favor. Por eso es que a Cristo se le llama uno de sus nombres, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso es que Cristo dijo: este templo será destruido. Gloria al Señor, pero en 3 días yo vuelvo a levantarlo. Y le dicen los fariseos: este tipo está loco, este tipo está medio desubicado. Como un templo que ha costado tantos años levantarlo, con tantos recursos y tantos hombres trabajando, este viene y dice que en 3 días se destruye el templo, pero en 3 días Él vuelve a rehacerlo. Pero Cristo no estaba hablando de una sombra. Alaba la gloria de Dios. Cristo estaba hablando de su propio cuerpo. Ahora el tabernáculo de Dios está en medio de los hombres. Y ese tabernáculo se llama Cristo Jesús en medio nuestro. Dáselo con vida en esta hora. No. Agarre esto. Agarre esto. Por eso es que Cristo había dado señales del acceso a la presencia del Señor. Había dado señales del acceso a la presencia. ¿Sabe por qué? Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que a Cristo se le acercó una mujer de un flujo. ¿De qué? De sangre. A un templo no podía entrar una mujer. No podía entrar una mujer menstruando. Y mucho menos con una condición de sangrado, porque bajo ese periodo estaba declarada inmunda. Alaba la gloria de Dios. Pero en el tabernáculo de Cristo, los leprosos, por favor, alguien entienda, los inmundos, los ladrones, los mentirosos, los hechiceros, los brujos, los paganos, todos tienen acceso a un perdón, a una restauración, a la redención de Cristo.
En el tabernáculo de los hombres habían divisiones, pero en Cristo no hay divisiones. El tabernáculo de Cristo tiene una sola puerta, porque Él dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare tendrá vida eterna. Ahora, en la dispensación de la gracia, Cristo es el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora el tabernáculo no tiene que ver con símbolos, sino con una persona. Ay, por favor, diga conmigo: nos estamos moviendo de la sombra a nuestra realidad en Cristo. Ahora yo no tengo que entrar con sangre ajena. Ahora yo no tengo que ponerme campanita. Ahora yo no tengo que entrar con un incensario. Ahora lo único que yo tengo que hacer es, reconociendo la obra del caballero de la cruz, es reconocer bajo arrepentimiento, aleluya, que por Él tengo acceso al amor y a la gracia de Dios. Pero cuando Cristo muere y resucita, da instrucciones claras y dice: no se vayan de Jerusalén. Hechos. Porque vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y ya le había dicho en Juan su capítulo 15, 16: no lo voy a dejar huérfano. Ay, por favor, no lo voy a dejar huérfano. Dígalo: no, tú no estás huérfano. Dígaselo a su hermano: tú no estás huérfano, no tienes razón. No le coja al diablo el cuentico de que tú estás sola, que tú estás solo, que te dejaron. No, tú no estás solo. Aleluya, yo no estoy solo. Aleluya, yo no puedo tener gente física al lado, pero tengo un Dios poderoso. Tengo un Dios poderoso. Cristo: yo no lo voy a dejar huérfano, le enviaré al Consolador para que esté con vosotros, pero no tan solo con vosotros, sino también en vos. Diga conmigo: en vosotros. Ahora Cristo pasa de la parte exterior y ahora se mete en el interior por parte del Espíritu Santo. Ahora viene a... Ay, por favor. Ahora viene a morar por medio del Santo Espíritu. Ahora la presencia de Dios no está en el huerto, tampoco está en un tabernáculo físico, tampoco Cristo se la llevó. Ahora la presencia de Dios está dentro de su pueblo, donde hayan 2 o 3 reunidos. Allí yo estoy, allí yo estoy. Ahora yo no tengo que sentirme triste por solo. Hay un problema, que diga conmigo: ¿cuál, pastor? Que hay gente que no han entendido la ubicación de la presencia de Dios en su vida y solamente se gozan cuando vienen al templo físico. Pero yo te vengo a decir que la presencia, cuando nos despidamos, no se queda aquí adentro, se va contigo, se va contigo, se va contigo, porque no habita fuera, sino dentro de ti. Por eso deja de decirle al Señor: tócame. Ay, dale un codazo a tu hermano, por favor. Dile a tu hermano que está a tu lado: deja de decirle al Señor que te toque. Cambia la palabra por fluye, fluye, fluye.